Les recomiendo que al comienzo, al realizar las cadenas, le dejen aquí una hebita muy larga para poder coserlo a la tierra. Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu y muchas gracias por acompañarme en un nuevo video tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar este lindo cactus en llavero que es de una encuesta que les realicé en la pestaña de comunidad que les gustaría que tejiéramos ahora que ya se acercan las fiestas patrias aquí en México, y pues el que tuvo más voto fue el cactus en llavero. Y como le quise poner algo muy mexicano, pues aquí le puse estos tres colores al sombrerito y aquí con su bigotito, su macetero, así muy bonito. Espero que les guste y que se animen a realizarlo. Miren qué adorable se ve. Ay, en lo personal me encantó, me encantó. Espero que ustedes también. Y pues vamos a comenzar. Los materiales que vamos a ocupar para realizar nuestro cactus amigurumi es estambre en color paja, verde perico, negro, color café, rojo, verde bandera, blanco, algodón sintético para rellenar, una tijera, un gancho del número 4, ojos de seguridad del número 6, una aguja lanera, un marcador de puntos, silicón frío y una argollita para llavero. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar realizando el sombrero. Hacemos un anillo mágico de 4 puntos bajos. Simplemente enrollamos nuestro dedito de esta manera, que no quede muy apretado. Meto mi gancho, realizo una lazada, nuevamente lazada para subir con una cadena. Y ahora sí, adentro del anillo mágico realizamos los 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Jalamos nuestro nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un punto bajo, un aumento por 2 veces. 1, ponemos nuestro marcador en el primer punto bajo. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Recuerden que el aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le realizamos los otros 2 que nos faltan y vamos a terminar con un total de 6 puntos bajos. Acomodamos bien nuestro tejido porque si no nos va a quedar volteado. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Entonces realizaremos 6 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, un punto bajo, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 9 puntos. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 4 vamos a realizar cambio de color a verde. Aquí estoy juntando mis 2 hebras de estambre porque como es muy delgadito, ahora estos 2 estambres lo vamos a llevar escondiendo aquí por la orilla y vamos a realizar un punto bajo en cada punto en color verde. 1, 2. Antes de cerrar nuevamente el último punto bajo de la vuelta número 5, vamos a realizar cambio de color a blanco. Agarramos nuestro estambre de esta manera.
Ahora vamos a realizar, que sería la vuelta número 6, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Y ahora vamos a llevarnos esto por la orilla. Uno, dos, y en el siguiente un aumento. Uno y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Cortamos nuestro estambre en color verde y este pedazo de blanco porque ya no lo vamos a ocupar. Entonces así le vamos a realizar por toda la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Nuevamente, antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 6, hacemos cambio de color a rojo. Tomamos nuestro estambre de esta manera. Y ahora vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Esto lo vamos a llevar por la orilla. Una, dos, tres. Cortamos nuestro estambre en color blanco porque tampoco ya no lo vamos a ocupar. Y nuevamente, antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 7, realizamos cambio de color. Ahora sí, nuevamente a color paja. Pasamos el rojo por encima, el paja por abajo, torcemos un poco y cerramos. Para la vuelta número 8 vamos a realizar un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Uno, un aumento. Así le vamos a realizar toda la vuelta y al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Ya podemos cortar nuestro estambre en color rojo porque ya no lo vamos a ocupar. Para la vuelta número 9 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento, pero solamente tomando la hebra delantera, la hebra que tenemos hacia afuera. 1, 2, un aumento. Recuerden marcar el primer punto para que vean a dónde comenzaron con la vuelta. Así le vamos a realizar hasta terminar la vuelta. Nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 10 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, pero ya tomando nuestro punto bajo completo. 1, 2, 3, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Y así queda ya nuestro sombrerito terminado. Cortamos una hebrita larga porque con esa misma vamos a coser el sombrero a la cabeza de nuestro cactus. Saco por acá, ubico mi segundo punto bajo, 1, 2, meto mi gancho de esta manera, jalo mi estambre. Esto es para que se cierre aquí el huequito que queda. Paso nuevamente a mi último punto bajo de la vuelta número 10. Tomo solamente la hebra trasera y vuelvo a jalar mi estambre. Y listo, aquí queda ya completamente cerrado el huequito de nuestro sombrero. Para realizar el macetero hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Hacemos lazada, una cadenita y como siempre dentro de nuestro anillo mágico los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestro nudo corredizo.
Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2, así le hacemos por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así lo hacemos por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento, 1, 2, un aumento por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 y la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, 2, una disminución, tomamos hebra delantera del siguiente punto, jalamos y cerramos. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 8 realizamos un punto deslizado, así. Volteamos nuestro tejido, lo tenemos así, lo volteamos, subimos con una cadena y ahora vamos a realizar nuevamente 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, tomando solamente la hebra trasera, la hebrita que tenemos hacia afuera. 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, y aquí nos queda de esta forma. Así le hacemos por toda la vuelta y nos queda un total de 24 puntos bajos. Hemos llegado hasta el final, ubicamos el primer punto bajo, realizamos un punto deslizado, cortamos una hebrita sobrante, lo vamos a esconder hacia adentro. Realizamos un pequeño nudo y este estambre lo dejamos hacia adentro para que sirva de relleno. Ahora vamos a realizar el bigote de nuestro cactus. Para esto se los voy a mostrar en un estambre en color paja, pero pues es el estambre en color negro. En caso de que su estambre viniera muy grueso, como lo es mi estambre color negro, lo que yo realicé para que el bigote quedara más pequeño es que dividí mi hebra. Si logran ver, aquí tiene 2 hebras mi estambre, entonces solamente ocupé una hebrita. Vamos a realizar 8 cadenas. Realizamos 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y comenzamos a tejer nuevamente a partir de la segunda cadena. Saltamos la primera y aquí en la segunda realizamos un punto deslizado. En el siguiente punto realizamos un punto bajo y en este mismo lugar realizamos un medio punto alto. Hacemos lazada, meto aquí, tengo 3 y cierro todo junto. En la siguiente cadena realizo un punto bajo y en este mismo lugar realizo un punto deslizado. En la siguiente cadena realizo un punto deslizado. En la siguiente cadena realizo un punto deslizado y en este mismo lugar un punto bajo.
En la siguiente cadena realizo un medio punto alto, un punto bajo y termino con un punto deslizado. Cortamos nuestra hebrita para poder esconderlo en la parte de atrás y también escondemos esta partecita de la hebra sobrante. Para realizar el macetero, aquí ya lo tengo en color café, simplemente hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2, un aumento en cada punto y terminamos con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3, un punto bajo, un aumento y terminamos con un total de 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 4, un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Cortamos una hebrita larga para poder coser al macetero. Para realizar los bracitos hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos y de la vuelta número 2 a la vuelta número 4 un punto bajo en cada punto. Llegando aquí simplemente realizamos, cerramos aquí con punto bajo. Voy a pasar mi gancho de esta manera, así, 1 y 2. Cortamos una pequeña hebrita para poder esconder, porque aquí lo vamos a pegar con silicón. Vamos a pegar los bracitos al cuerpo con silicón frío, pero si gustan coserlo, pues le dejan una hebrita más larga para que puedan coser. En total vamos a realizar 2. Para realizar el cactus hacemos 11 cadenas. Hago mi nudo deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. Ahora vamos a realizar un punto bajo en cada punto hasta llegar aquí. Vamos a tejer a partir de la segunda cadena. Saltamos la primera y en la segunda realizo mi primer punto bajo. 1, 2, así nos queda la primera vuelta. En total nos deben de quedar 10 puntos bajos. Volteamos nuestro tejido, subimos con una cadena. De la vuelta número 2 a la vuelta número 17 vamos a realizar un punto bajo en cada punto, pero solamente tomando la hebra trasera, la hebra que tenemos de este lado. 1, 2, cada vez que llegamos al final damos vuelta y subimos siempre con una cadena. 3. Y como ven nos queda de esta forma. Aquí la hebra delantera queda libre. Una vez terminado con nuestro cactus, así nos queda hasta la vuelta número 17. Ahora vamos a unir aquí así. Vamos a realizar la unión para ya formar lo que va a ser el cactus. Vamos a subir de este lado con una cadenita. Aquí en las cadenitas tenemos dos hebras, la hebra delantera y la hebra trasera, una hebra que tenemos hacia adentro. Aquí tengo mi primer hebra delantera, paso aquí y donde tengo mi estambre, jalo y deslizo. Pasamos a nuestra siguiente hebra delantera, aquí donde están las cadenitas. 2 y deslizamos. Así le vamos cerrando con puro punto deslizado. Pasamos a la siguiente. 3 y deslizo. Y terminaremos con un total de 10 puntos deslizados. Antes de cerrar vamos a poner los ojitos de seguridad. Vamos a contar a partir de aquí donde dice realizamos la unión. 1, 2, 3, 4, 5.
Aquí colocaremos el ojito de seguridad. Ahora hacia abajo vamos a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí metemos el ojito de seguridad y ahora la otra lo vamos a colocar en la vuelta número 9. 6, 7, 8 y 9. Entonces entre esta vuelta y esta vuelta vamos a colocar el otro ojito. Igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, con la ayuda de mi aguja lanera vamos a cerrar. Aquí pasamos por acá. Así. Así le vamos a hacer por toda la vuelta. Escondemos nuestra hebrita sobrante hacia adentro. Como ven, aquí le corté, pues le dejé una hebrita muy pequeña, así que tengo que cortar una hebrita de mi estambre para poder coserlo a la tierra. Aquí le voy a realizar un pequeño nudo. Voy a meter aquí en mi cactus. Y ahora sí, simplemente agarramos la tierra. Disculpen si no se distingue, pero así solamente vamos a tomar un punto bajo de aquí de la tierrita. Vamos a tomar aquí un punto bajo de nuestro cactus. Tomamos un punto bajo de la tierra, un punto bajo del cactus y así hasta terminar toda la vuelta. Una vez terminado de coser, vamos a esconder nuestra hebra sobrante adentro de nuestro cactus. Y listo, así ya tenemos nuestro pequeño cactus. Ahora vamos a coser el sombrero. Aquí no lo rellené, pero si gustan rellenarlo para que se vea pues aquí más abultadito el sombrerito. Vamos a tomar un punto bajo del cactus, un punto del cactus. Y vamos a tomar nuestra hebrita que tenemos de este lado. Escondemos nuestra hebra sobrante. Ahora coseremos la tierrita aquí al macetero. Vamos a tomar estas hebritas que tenemos. Vamos a pasar nuestro estambre en un punto bajo de la tierrita. Nuevamente volvemos a regresar aquí un punto bajo de la tierra, un punto del macetero y así hasta terminar de coser toda la vuelta. Vamos a ponerle ahora su bigotito. Aquí sí nos vamos a ayudar con nuestro silicón frío y se lo pegamos. Al igual con los bracitos, le voy a echar un poquito de silicón por acá. Se los pegaremos así. De este lado también.
Si a ustedes no les gusta pegarlo con silicón, pues lo cosen. Vamos a abrir la argollita con ayuda de unas pinzas. Aquí se me olvidó anotarlo como material las pinzas, pero pienso que es esencial para poder colocar la argollita aquí a nuestro pequeño cactus. Fácil. Así. Mejor con mi mano, ¿verdad? Ahora sí colocamos esto. Nos cerramos. Y listo. Lo volteamos, que esto quede hacia adentro. Y listo. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de este video tutorial. Espero que les sea de gran utilidad. Y si este video les ha gustado, les agradecería mucho suscribirse, compartir el video con personitas que crean que les pueda interesar y activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video les llegue la notificación. Muchísimas gracias por todo su tiempo. Y aquí tenemos el otro cactus. ¡Ay, miren qué adorable se ve! Espero que les guste mucho y que dejen mucha manita arriba para que este tutorial les sea de gran ayuda a muchas personitas. Y pues ahora sí, nada más y nos vemos en un siguiente video. Adiós.